Ok, entonces para revisar esa parte. Bueno, vamos a continuar con ECG y pues cuando acabemos les explico que pues ya van a poder hacer la primera práctica y entonces esta práctica de ECG le va a tocar al equipo 1. Entonces les explico cuál va a ser la dinámica. ¿Ok? Ya vimos cómo se genera el ECG, el significado fisiológico de cada onda, cómo es la generación vectorial de la señal, las derivaciones que se pueden utilizar, cómo es el potencial de acción cardíaco. Y bueno, vamos a la parte del vectocardiograma también la vimos. Vamos a hablar ahora de algunas afectaciones que pueden verse a través de la señal de ECG. Yo puedo tener ciclos cardíacos normales y anormales, ¿ok? Obviamente un ciclo cardíaco normal pues va a estar integrado por todas las ondas que conocemos, la P, la Q, la R y C y la T, y los intervalos que yo espero que estén en la línea de base, que corresponden o a pausas o a algún término de una actividad. Y deben de seguir ese orden, una P seguida de un complejo QRS seguido de una onda T, ¿ok? En ese sentido, yo estaría pensando que es un ciclo cardíaco normal y deben de tener también ciertas características en amplitud y duración, ¿ok? Y debe de haber un ritmo, es decir, un ciclo cardíaco debe de continuar otro ciclo cardíaco con un tiempo de separación que correspondería al periodo refractario que dijimos que era entre 200 y 300 milisegundos. Y hay un rango de frecuencia normal en que ocurre o se va repitiendo este ciclo cardíaco, que es entre 60 y 100 latidos por minuto. En promedio va a depender de la edad, por ejemplo. No es que tengan que tener forzosamente 60 o 90 latidos por minuto, pero está dentro de un rango. Si yo tengo valores más bajos de frecuencia cardíaca, eso se considera bradicardia, y si tengo valores más altos de la frecuencia cardíaca, se considera taquicardia. Estas dos patologías, estas dos condiciones, bradicardia y taquicardia, solo se refieren al aumento y a la disminución de la frecuencia cardíaca. Y cuando vimos cómo estaba constituido el corazón, que tenía células conductoras, células contráctiles, debido a que tienen células conductoras, también va a tener varias partes que van a tener un ritmo inherente. Debido al tejido de los nodos, por ejemplo, las fibras de Purkinje y tejido auricular. Obviamente, este ritmo es rebasado por el ritmo sinusal que marca el nodo senoauricular. De forma que el nodo senoauricular manda el ritmo, es más fuerte ese estímulo y todo el corazón, todas las partes del corazón obedecen ese ritmo. Si yo no tuviera ese marcapasos, diferentes regiones del corazón tendrían un ritmo particular, a eso se refiere el ritmo inherente. Y cuando digo que tienen un ritmo inherente a otras partes del corazón, decimos que el nodo senoauricular va a funcionar como un marcapasos dominante. Eso podría dejar de suceder, por ejemplo, si la actividad del nodo senoauricular está deprimida por alguna razón, si el haz de His está dañado o interrumpido, si hay focos ectópicos anormales que puedan estar en las aurículas o en el sistema de conducción especializado, es decir,
principalmente en el haz de His y fibras de Purkinje. Cuando yo digo focos ectópicos, eso quiere decir, ahorita lo retomamos, pero quiere decir que va a haber zonas en el corazón que están generando actividad eléctrica, también que tienen un ritmo particular, y por alguna razón le ganan también al marcapasos y hacen que se pierda el ritmo cardíaco normal. ¿Ok? Entonces, hay algunas condiciones o razones por las que el marcapasos puede dejar de ser dominante y eso va a alterar el ciclo cardíaco normal. Puede ocurrir, por ejemplo, que el haz de His esté dañado completamente, ¿no? Esto que yo tengo aquí como haz de His. En el caso en el que el haz de His estuviera dañado completamente, yo vería que no sería posible que exista, aquí está el nodo senoauricular, manda el estímulo al nodo auriculoventricular y luego lo debe de mandar a los ventrículos. No sería posible que llegue el estímulo a los ventrículos porque el haz de His está dañado y es el medio de comunicación, medio de conducción para el estímulo. De forma que lo que yo estaría registrando sería una onda de este tipo, donde tengo ondas P que corresponden a la actividad de las aurículas que están obedeciendo el marcapasos del nodo senoauricular, pero los ventrículos están latiendo a su propia frecuencia, ¿ok? Se le conoce como el ritmo idioventricular, es aproximadamente 30 a 45 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir? Que es más lento, aproximadamente la mitad que el ciclo cardíaco normal. Que yo debería de ver más ondas P, que es como se ve aquí, que complejos QRS y ondas T. Entonces no existiría una correlación entre las ondas P y la actividad de los ventrículos. ¿Por qué? Porque están trabajando de forma independiente. Ya no existe la comunicación del estímulo que se está mandando a las aurículas, no llega a los ventrículos. Por eso no quiere decir que los ventrículos dejen de tener ritmicidad. La tienen, pero no obedecen ya al marcapasos sinusal, no senoauricular. ¿Ok? A esto se le conoce como un bloqueo completo o de tercer grado. Es decir, no hay paso de la información hacia los ventrículos, de las aurículas hacia los ventrículos. ¿Ok? Puedo tener también que el haz de His se encuentra semi-interrumpido. Es decir, voy a tener diferentes tipos de bloqueos, les voy a llamar de primer y segundo grado. En el de primer grado, todos los impulsos originados por el nodo senoauricular van a llegar a los ventrículos, pero como hay una interrupción en el haz de His, es decir, su capacidad de conducción está disminuida, el intervalo PR se va a ver alargado. Porque, ¿qué significaba el intervalo PR, Alan? ¿Estás en clase, Alan? ¿Me escucha? Estoy teniendo problemas de conexión. ¿Ya me escucha bien? Te escucho. El intervalo PR me recuerdo que era... No lo recuerdo muy bien, pero era el inicio, que era bueno, que iniciaba la onda Q, el espacio entre la onda Q, creo. No. El intervalo PR va a ser el tiempo que tarda en llegar el estímulo del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular, que es esta parte. ¿Ok? Entonces, ese tiempo que tiene una duración promedio se va a ver alargado. ¿Por qué?
porque no se va a tardar más tiempo en conducir la información que se está generando en las aurículas para que llegue a los ventrículos. Ese sería un bloqueo de primer grado o bloqueo incompleto. Un bloqueo de segundo grado es en el que no todos los impulsos van a llegar a los ventrículos, no todos los impulsos auriculares van a llegar a los ventrículos. ¿Qué quiere decir? Que otra vez la actividad que va a tener los ventrículos no va a ser la misma que las aurículas. Por ejemplo, voy a tener un latido ventricular cada segundo o un latido ventricular cada tercer latido auricular, ¿sí? Es decir, la aurícula manda 3 latidos y de esos 3 latidos solo le va a llegar uno al ventrículo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo tener bloqueos de este tipo, 2-1 o 3-1. Es decir, que tengo 2 latidos en las aurículas y en los ventrículos solo uno, o 3 en las aurículas y en los ventrículos solo uno. A este tipo de bloqueo se les conoce como de segundo grado, es decir, la información está llegando, pero no completamente. Estoy perdiendo información. Y tampoco sucede como en el bloqueo completo. Es decir, los ventrículos sí están obedeciendo la información del marcapasos, pero no les está llegando toda la información. De forma que obviamente se va a presentar esta morfología. En el incompleto, pues yo vendría este intervalo alargado. Y en el bloqueo de segundo grado, pues estaría viendo 2 ondas P, por ejemplo, el 2-1, 2 ondas P, un QRS. 2 ondas P, un QRS. O el 3-1, 3 ondas P, un QRS. ¿Ok? Eso es lo que estaría viendo en el ECG. Morfologías del ECG de ese tipo, ya sea de primer grado, segundo grado, tercer grado, pues clínicamente se sabe que es un bloqueo y se puede detectar eso a través de la morfología del ECG. Dentro de estos bloqueos hay algo que se conoce como el periodo de Wenckebach, que va a ser un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, en el que va a existir este alargamiento del intervalo PR y que va a terminar con la aparición de una onda P no conductora. Si se dan cuenta, aquí es 2-1, 3-1, es decir, aquí hay 1 de diferencia, aquí hay 2 de diferencia. Cuando estoy hablando del periodo Wenckebach, solo va a haber 1 de diferencia, ¿ok? Entonces puedo tener bloqueos en este sentido, de 6-5, 6 ondas P, 5 QRS, 5 ondas P, 4 QRS. A este tipo de anomalías o información que estoy viendo a través del ECG se le va a conocer como periodo de Wenckebach. En el caso, nosotros aquí vemos el haz de His está dividido, ¿ok? Si lo vemos ahorita les pongo unos videos, pero en realidad tiene división en su rama izquierda y su rama derecha. Si solo una rama de las de His está interrumpida, la excitación va a ocurrir normalmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber una frecuencia ventricular normal, pero ¿qué creen que pasaría con el QRS? ¿Qué se les ocurre que pudiera pasar con el QRS? O en realidad podría no pasar nada. Estaría a la mitad de su amplitud. ¿Por qué? Porque solamente un ventrículo se estaría contrayendo y el otro no. Entonces hay mitad de actividad eléctrica. No. No es que una mitad del ventrículo se contraiga y otra mitad no se contraiga. Lo que va a suceder es que esta conduce por esta rama, entonces sí, este ventrículo se va a activar primero,
Y entonces después el estímulo ya no, o sea, de este lado está interrumpido, pero entonces después va a pasar hacia acá, hacia el otro ventrículo. Sí se van a activar los dos ventrículos. Porque es una rama de las de His, no es que exista un bloqueo hacia uno de los ventrículos completamente. Entonces sí se van a activar los dos ventrículos, pero va a haber un retraso en uno de ellos. Entonces, ¿cómo creen que se vería la información en el QRS? Entonces serían 2 QRS. No, tampoco. Es uno no tan alto, pero más ancho. Se vería un QRS de menor amplitud y más alargado, exacto. Entonces, eso también, eso es importante porque no porque una de las ramas esté bloqueada o afectada quiera decir que los ventrículos van a dejar de funcionar, ¿ok? El corazón busca la forma de activar también al otro ventrículo a pesar de que una rama está bloqueada, pero se va a ver que no es una actividad normal, es decir, el QRS se va a ver modificado. Ese serían un tipo de patologías, anomalías que son bloqueos, ¿ok? Y que principalmente pues está afectando las vías de conducción del corazón. Hay otro conjunto de enfermedades que son las arritmias, en donde lo que va a suceder es que va a haber una porción del miocardio o, por ejemplo, el nodo auriculoventricular o el sistema de conducción especializado van a tener una descarga independiente. ¿Qué quiere decir? Que van a generar focos ectópicos. Que en algún punto del corazón, por ejemplo, aquí nos estaríamos encontrando en el sistema de conducción especializado, va a haber actividad eléctrica adicional a este marcapasos y va a ser de magnitud importante para que pueda visualizarse en el electrocardiograma. ¿Okay? PVC significa en inglés contracción ventricular prematura y se le puede llamar también extrasístole. De forma que, bueno, aquí dice, de forma que, de hecho, una persona sana podría presentar extrasístoles. Si esta actividad es muy recurrente, entonces ya va a modificarse el tipo de arritmia, pero si en realidad ocurren de forma muy aislada y en un tiempo de diferencia muy grande, no generan alguna alteración importante en el funcionamiento del corazón. Pero sí se van a registrar, entonces tengo mi ciclo cardíaco normal y este foco ectópico se llama foco porque es un punto y es ectópico. Ectópico significa fuera del lugar, ¿ok? De forma que aquí no debería de estar esperando un punto que genere actividad eléctrica, pero los hay. Y cuando tiene suficiente magnitud de esta actividad eléctrica, logra distorsionar la morfología del ECG y se vería algo así, ¿ok? Como un cambio abrupto en el ECG. Y eso se le va a conocer como PVC o extrasístole. Obviamente, estos focos ectópicos pueden aparecer en gran cantidad y cuando ya aparecen en gran cantidad, pues obviamente van a distorsionar más al electrocardiograma. Es decir, cuando tienen una descarga repetida. Cuando tienen una descarga repetida y, por ejemplo, repetida irregular, va a suceder algo que se llama taquicardia paroxística, de forma que voy a ver el ciclo cardíaco normal y entonces va a existir este foco ectópico que va a empezar a suceder
de forma repetida y regular, es decir, tiene una frecuencia particular. Y entonces está ganando esta actividad a toda la actividad que está llegando del marcapasos dominante. En este caso, solo es un foco ectópico, que puede llegar a tener actividad, pero es uno aquí y uno a lo mejor en 1 hora y otro en 2 días, ¿sí? No necesariamente tiene que ser con cierta repetición. Cuando se tiene la descarga repetida y regular, pues obviamente va a suceder esto. Estas actividades, cambios abruptos, pues van a suceder de forma repetida y con una ritmicidad particular. De forma que en el ECG solo se verían, pareciera que solo estuviera viendo complejos QRS o similares porque es actividad que se está generando a nivel ventricular. Puedo tener también focos ectópicos en las aurículas, ¿ok? Entonces, de igual forma, tengo estos focos ectópicos en las aurículas. Entonces puede ser conocida como una arritmia auricular o una agitación auricular. En inglés lo encuentran como atrial flutter, ¿ok? Y entonces lo que va a suceder es, tengo mi ciclo cardíaco normal y ahí van a empezar a generarse varias ondas P que van a corresponder a la actividad eléctrica repetida de las aurículas, pero los ventrículos siguen funcionando al ritmo que le marca el nodo senoauricular, de forma que va a seguir la presencia del complejo QRS al ritmo particular del nodo senoauricular, pero en vez de que exista una sola onda P entre cada QRS, va a haber varias debido a esta actividad de las aurículas. Particularmente la frecuencia que puede darse en la agitación auricular es de 200 a 300 latidos por minuto. Es una frecuencia muy por arriba de la frecuencia normal cardíaca. Y eso hace que se vean muchas ondas P en comparación con los complejos QRS que llegaran a visualizarse en el electrocardiograma. Este tipo de arritmias corresponden a descargas repetidas y regulares, ¿ok? Existe otro conjunto de arritmias que básicamente son descoordinadas. A esto se le conoce ahora sí como fibrilación. Y puede haber fibrilación auricular y fibrilación ventricular, que es algo más complejo y obviamente más peligroso para el corazón. En el caso de la fibrilación auricular, va a haber varios focos ectópicos que van a empezar a tener actividad de forma descoordinada y eso va a generar la presencia también de varias ondas P, ¿ok? Pero, por ejemplo, si aquí yo tengo 3 ondas P entre cada QRS, eso se va a repetir. Pero aquí no quiere decir que aquí tenga 3 P's y aquí también, sino que puedo tener 3, aquí 5, aquí 2, porque ya no hay una descarga regular. Está repetida, pero es irregular. Y se va a seguir generando la actividad de los ventrículos. Ahora, ¿qué sucede cuando la actividad o los focos ectópicos se encuentran a nivel de los ventrículos y también empiezan a tener descargas descoordinadas? Se va a generar una fibrilación ventricular. Esto sí pone en riesgo la vida. ¿Por qué? Porque debido a que los ventrículos realizan una actividad mayor eléctrica y mecánica a nivel del corazón, van a destruir por completo el ritmo y el funcionamiento que da el corazón rítmico de llevar a cabo una contracción y una relajación y toda la parte de expulsión y bombeo de sangre a un ritmo particular. Es decir, van a seguir habiendo las
o generándose la actividad de las aurículas, pero los ventrículos generan actividad mayor y van a destruir esa actividad, ¿ok? Y no le va a permitir al corazón tener un ritmo y va a empezar a latir esta parte de contracción y relajación de forma descoordinada y no va a poder llevarse a cabo el funcionamiento de bombeo adecuado, ¿ok? No le va a dar tiempo al corazón de hacer este funcionamiento. Y esta anomalía cardíaca pone en riesgo la vida de la persona y la forma de corregirla es una descarga, ¿ok? Una descarga que lo que haga es que llega una actividad eléctrica muy grande al corazón y lo resetea esperando que cuando vuelva a trabajar obedezca al nodo senoauricular y retome su funcionamiento normal. Pueden existir también regiones isquémicas. Cuando hablamos de isquemia, quiere decir que hay una zona, particularmente ahorita en el corazón, que ya no funciona correctamente, ¿ok? Perdió su función, esa zona, y obviamente depende de qué zona va a ser la afectación en el ECG, ¿ok? Y aquí tenemos ejemplos de cómo se vería el potencial de acción en una isquemia temprana o en una isquemia tardía. Cómo se distorsiona completamente el funcionamiento del potencial de acción. Y cómo se distorsiona también la morfología del electrocardiograma. Este sería en una condición normal. Este sería en una isquemia temprana y se vería una elevación de la onda ST. Y en una isquemia tardía se vería una disminución de la T a la Q y una elevación de la S y la T. ¿Ok? Bueno, estos ejemplos particularmente no corresponden a un ser humano, corresponden a un perro donde se le realizó una oclusión coronaria y esto generó que se generaran regiones isquémicas, ¿ok? Y así se vería distorsionada la actividad eléctrica del corazón. Existen otras patologías, ¿no? Por ejemplo, los infartos anterior o posterior anterior, la pericarditis, que sería la inflamación del pericardio, que es la capa del corazón, y hay otras patologías genéticas, por ejemplo, como la tetralogía de Fallot, que se caracteriza por 4 anomalías anatómicas en el corazón. Una es que se tiene una aorta cabalgante, otra es que se tiene una estenosis pulmonar. Estenosis significa que se disminuye el diámetro de la vía. Hay una comunicación entre los ventrículos que no debería de existir y hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia significa que hay la hipertrofia se puede generar debido a un funcionamiento excesivo. Entonces hay un agrandamiento, particularmente aquí del ventrículo derecho. Y puede haber también hipertrofia ventricular izquierda y derecha por diversas condiciones. Y aquí se muestran algunos ejemplos de cómo se vería distorsionado el ECG. Aquí están las 3 derivaciones, bueno, las 12 derivaciones, ¿no? Las 3 bipolares, las unipolares aumentadas y las precordiales. Y esto corresponde a un infarto, ¿ok? Y entonces, si se dan cuenta, se va a elevar
la unión de la S a la T, ¿ok? Que yo debería de ver en una línea de base. Anomalías relacionadas con el segmento ST van a estar relacionadas con patologías cardíacas. Y si se dan cuenta, se distorsiona muchísimo, ¿sí? Este sería el ejemplo de un ECG con pericarditis aguda en una fase 1, donde se ve que se distorsiona el segmento ST de forma cóncava y hay un descenso del segmento PR. Este segmento que deberíamos de ver también en una línea de base, le llaman segmento PR, pero pues es la unión de la P y la Q y el complejo QRS. Entonces este segmento, en vez de estar en la línea de base, desciende. Y bueno, la onda T pues la voy a ver también de una amplitud muy grande. Y por ejemplo, en una pericarditis aguda fase 2, el segmento ST se normaliza, pero se va a ver un aplanamiento de la onda T. De forma que va a haber diferentes patologías, yo les estoy mencionando solo algunas, que van a afectar la morfología del electrocardiograma. Entonces, lo que les toca a ustedes es, por equipos, buscar una patología cardíaca que me esté generando deformidades o un cambio en la morfología no es una deformidad, un cambio morfológico en el electrocardiograma, ¿ok? Y este sería el ejemplo que ya les había mostrado de cómo se ve una señal de ECG, salida de la impresión de un electrocardiograma, donde se ven las 12 derivaciones y siempre les va a dar los electrocardiogramas información sobre el electrocardiograma. Es decir, es un tipo de ayuda, digamos, diagnóstica, que la va a hacer a través de algoritmos. Porque, pues aquí podemos ver, ¿no? Si yo tengo alteraciones en el segmento ST, yo puedo ver si es un aumento o una disminución o qué tan aumentado es, o si la onda T, por ejemplo, en vez de ser positiva es negativa, o se aplana o es más grande. Todo esto se puede cuantificar a través de algoritmos y asociarse a algún tipo de patología. Y entonces sugerir que algo está sucediendo que no corresponde al comportamiento o al funcionamiento normal cardíaco. Aquí está un diagrama del electrocardiograma, particularmente como básicamente se conoce en la clínica, segmentos e intervalos. Bueno, las ondas no cambian el nombre, pero por ejemplo, este segmento que podría llamarse tal vez PQ, porque es final de la P, inicio de la Q, se le llama segmento PR, ¿ok? Entonces, cuando aquí decía descenso del segmento PR, en realidad aquí se está refiriendo a no es que la onda Q desaparezca, se está viendo modificada, pero en esa pericarditis, este segmento, en vez de ir en la línea de base, se ve disminuido. Entonces, este segmento se le va a conocer como segmento PR. Este es el segmento ST, que en muchas patologías se ve distorsionado, se eleva o se deprime. Este se va a conocer como el segmento TP, es decir, no hay problema. El intervalo PR, si se dan cuenta, es del inicio de la onda P al inicio de la onda Q y no la onda R, ¿ok? El intervalo QT, si es, bueno, del inicio de la onda Q al final de la onda T, que si es, digamos, correcto, no había problema con equivocarse. Con los que tal vez habría problema, si no los he visto y no sé qué así se conocen,
pues con el segmento PR y el intervalo PR. Y bueno, el intervalo RR va a corresponder a la distancia que existe entre onda, un pico R y otro pico R, que va a ser el inverso de la frecuencia cardíaca. Es decir, si yo tengo una frecuencia cardíaca alta, quiere decir que las ondas R van a empezar a aparecer más veces y entonces la distancia entre R y R va a disminuir. Por eso se relacionan de forma inversa. Y de esa forma se puede obtener a través del cálculo de detectar los picos R, hacer la diferencia entre esos picos y construir una señal que se llama señal de intervalos RR, se puede conocer la frecuencia cardíaca instantánea con el inverso de esa señal. Y que es diferente a tener, cuando ustedes les toman la frecuencia cardíaca a una enfermera que les toma el pulso, se los toma 15 segundos y lo multiplica por 4, eso no es un promedio, ¿ok? El intervalo RR les va a ayudar a estudiar cómo va cambiando la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco latido a latido. Y entonces es básicamente el concepto de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y aquí les presento algunas ondas y segmentos o intervalos donde se indica a qué área se refiere, qué representa, aquí ya lo vimos, y de forma importante, qué duración tienen. ¿Es un intervalo o un valor? Por ejemplo, la onda P se espera que tenga valores menores a 0.25 milivolts. Y estos datos son datos, por ejemplo, para un sujeto que presenta una frecuencia cardíaca en promedio de 75 latidos por minuto. ¿Por qué se las presento? También está en su práctica. Bueno, y si no está, pues la necesitan para hacer la práctica. Porque ahí tienen que medir, por ejemplo, la duración o la amplitud de las ondas, segmentos o intervalos y ver si están dentro de lo normal. ¿Sí? Entonces, si ustedes hicieran la medición de electrocardiograma de uno de ustedes esperarían que su ECG entrara dentro de estas características, tanto de duración como de amplitud. Aquí no tenemos amplitud porque son intervalos y segmentos, ¿ok? Retomando cuestiones importantes del ECG. El ancho de banda del ECG va a ser de 0.05 a 100 Hz. Estas cuestiones serían más para el diseño de su sistema de adquisición. Se requiere una ganancia aproximada de 1000, porque veamos, por ejemplo, el complejo QRS va a tener una amplitud entre 0.1 y 1.5 milivolts, de forma que cuando yo amplifico a 1000 veces, pues ya voy a tener mediciones del pico más alto del orden de volts. Por eso es una ganancia aproximada de 1000. Entre esos valores se recomienda que sea la ganancia y se va a tener un pulso de calibración de 5 milivolts. Este pulso que ustedes ven aquí corresponde a una amplitud de 5 milivolts. ¿Ok? Y la RRMC va a ser aproximadamente 100 decibeles. ¿Qué era eso, César, de la RRMC y cómo se calculaba? César. Sí, César. Ok. ¿Qué era eso, Rodrigo?
Abran su micrófono, chicos. Si les estoy preguntando, abran su micrófono. Ok. ¿Quién levante la mano? ¿Quién me puede contestar? Adelante, Alejandra. Es la relación de rechazo en modo común y se calcula, ese es 20 logaritmo de la ganancia del amplificador entre la ganancia del modo común. Ok. Y entonces decíamos que yo debo de tener valores altos, ¿ok? Entonces, una buena relación de rechazo en modo común de 100 decibeles es apropiada para un sistema de adquisición de electrocardiograma, ¿ok? Entonces, estas son características que se requieren, por ejemplo, para su sistema de adquisición. Hablando de dudas hasta aquí, ¿no? Bueno, déjenme hacer unas 3 preguntas más. ¿Recuerdan que les dije que les iba a preguntar? Gerardo. ¿Estás, Gerardo? Puedes abrir tu micrófono. Sí. ¿Me puedes decir, en la etapa inicial de tu sistema de adquisición, cuál es el primer bloque que se encuentra? De cualquier sistema de adquisición o de uno en específico. De señales bioeléctricas. Pues primero está lo primero que se encuentra. Ajá. Es la protección, pues, de transientes. ¿Cómo se hace? ¿Perdón? ¿Cómo se hace la protección contra transientes? Se puede con un diodo, se puede con varias cosas como reguladores, pero se puede con un diodo. En realidad, solo diodos, ¿no? Ok. También está el preamplificador. Ya, está bien, Gerardo. Estuve revisando ya empecé a revisar sus cuestionarios. No les dejé práctica, pero entonces el lunes por equipos, yo les digo, entren a su equipo y voy a pasar y les voy a hacer 1 o 2 preguntas a alguien al azar del equipo. Puede ser que al azar o puedo decir quién contesta. Y esas 2 respuestas se promedian, es decir, si las contestan bien, tienen 10, se promedia con la calificación de su cuestionario y esa sería la calificación correspondiente a potencial de acción, ¿ok? A la actividad de potencial de acción. Cuando hablamos de potencial de acción, ¿quién ahorita me puede explicar por qué existía esa parte de que el estímulo hiperpolarizante podría llegar a generar un estímulo? ¿Quién me lo explica? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, nadie se anima, pero entonces lo tienen que estudiar porque seguramente a algunos les va a tocar que se los pregunte en sus evaluaciones por equipo, ¿ok? ¿Quién? Bueno, no quién. Victoria, ¿cómo era que se generaba si puedes abrir tu micrófono, Victoria? Sí. ¿Cómo se generaba el SG de forma vectorial? ¿O por qué se dice que se genera de forma vectorial? Era por lo de las distancias, o sea, se sacaba la suma de los vectores, básicamente. ¿La suma de dependiendo cuáles? de la etapa. Dependiendo de la etapa de
en que estuviéramos. ¿Pero de cuáles vectores? No me acuerdo. O sea, los vectores cardíacos como tal. Sumo los vectores cardíacos y así se genera el SG. Ajá. Dependiendo de la dirección. Ok, ¿quién me dice si Victoria está bien o está mal? Lorena, ¿está bien, Victoria? La verdad no recuerdo mucho, entonces no sabría decirlo. Okay. Chicos, les estoy avisando que les voy a preguntar. ¿Prefieren que no les avise? Así ya ni se estresan, ya nada más si les preguntan, pues ánimo. Digo, como que no hay mucho cambio si les aviso o no les aviso. ¿Qué, les aviso o no les aviso? ¿No les aviso? Sí. Si nadie me dice nada, no les aviso. Sí. Ok, está bien. Bueno, hasta aquí ya vimos la parte del electrocardiograma, cuestiones relacionadas, por ejemplo, cómo son algunas características para su adquisición, algunas anomalías que pueden generar que el SG se distorsione. Y bueno, también el SG o esta actividad cardíaca puede modificarse por otras razones que no necesariamente son patologías. Van a existir, o la regulación de la frecuencia cardíaca se da por el sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo va a estar dividido en su parte parasimpática o vagal y su parte simpática. Entonces ahorita vamos a ver de forma breve, pues, qué hace una influencia o actividad parasimpática y qué hace una actividad simpática. Particularmente, cuando se habla de influencias parasimpáticas en la frecuencia cardíaca es porque se genera la liberación de un neurotransmisor que Rocío ya sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama, Rocío? Si te acuerdas. No, la verdad no me acuerdo. Se llama, bueno, debería de aparecer, pero no aparece. Se llama acetilcolina, ¿ok? Aquí está marcado. Entonces, cuando está la activación parasimpática o vagal, ocurre que hay liberación de acetilcolina a través del nervio vago y los receptores afines a la acetilcolina, que se llaman receptores muscarínicos, responden a esta liberación, se unen y lo que van a estar generando a través de liberación de energía, es decir, una molécula de ATP, van a estar generando que aumente la conductancia de potasio. Va a aumentar la conductancia de potasio de forma que se van a cerrar los canales de sodio, ¿ok? Y esta conductancia de potasio, básicamente lo que va a estar haciendo es, o el resultado de este aumento en la conductancia de potasio, va a estar generando una disminución en la frecuencia cardíaca, ¿ok? De forma que aumenta la corriente de potasio y disminuye la corriente de sodio. Eso debido a que se activa el nervio vago, se libera acetilcolina y la unión con receptores afines a ella modifican la conductancia de potasio y de sodio, aumentan la de sodio y aumentan la de potasio y disminuyen la de sodio. Y esto va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando ustedes vean, escuchen o lean, existe una activación parasimpática o vagal, es lo mismo, de la frecuencia cardíaca, se está refiriendo a que hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Por el contrario, una influencia simpática se va a referir a un aumento de la frecuencia cardíaca porque va a ser resultado de la liberación ahora de epinefrina y norepinefrina, y ahora los receptores que van a responder son los receptores beta
se va a generar un adenosín monofosfato cíclico y básicamente lo que va a suceder es que va a aumentar la corriente del calcio y del sodio. Se van a abrir los canales y, es decir, aumenta la conductividad. Esto va a generar que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente ustedes recuerdan en la despolarización que ocurre. ¿Qué ocurre en la despolarización, Mariana? En la despolarización entran los iones de sodio. Ok, entonces aumenta la conductividad en la despolarización, ¿cierto? Del sodio. Y se disparan los potenciales de acción. Si esto está favorecido, pues va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en la práctica hacen maniobras que se les pregunta cuál es el resultado de esa maniobra, por ejemplo, si hay un aumento o una disminución de la frecuencia cardíaca, y lo que quiero, por eso les estoy dejando a un equipo, o sea, van a tener que esforzarse por hacer una buena práctica una vez en el curso. Entonces quiero que investiguen a fondo, que hagan un muy buen reporte, porque si les va mal, ya no hay otra práctica con reporte, ¿ok? Habrá otras actividades, pero van a ser para todos, pero esta va a ser una por equipo. Entonces, por ejemplo, van a hacer ejercicio, porque aumenta la frecuencia cardíaca en el ejercicio, pero no que lo saquen de la primera página que se encuentran y lo copien, ¿no? Generalmente no hagan eso. Investiguen más, ¿sí? Eso se va a requerir para la práctica. ¿Por qué? Porque ya está la práctica en Teams, ahí la pueden ver. Todos los equipos tienen que explorar las señales. Por lo menos no tendrán que hacer todas las mediciones, pero tendrán que hacer algunas y por lo menos saber, por ejemplo, en reposo contra ejercicio, ¿qué cambió? Si ahí te piden que midas qué frecuencia cardíaca, si la aumentó o disminuyó, los equipos tendrán que saber qué pasa. No, el que no hagan el reporte, que no hagan la práctica completa, no quiere decir que no vayan a saber lo que pasa, porque el trabajo de cada equipo va a ser que va a generar preguntas, ¿ok? Entonces, se las van a mandar, van a ser públicas las preguntas y va a haber una sesión donde el equipo, en este caso el equipo 1, que es el primero, no nos va a presentar el reporte completo, porque ya todos lo debieron de haber leído, todos deben de leer la práctica. Si yo llego a esa sesión y le pregunto a otro equipo, ¿me resumes lo que se debió hacer hecho en la práctica? Y no me lo sabe decir, porque no leyó la práctica, eso le tiene una mala calificación para el equipo, ¿ok? A pesar de que no hagan la práctica, sí van a tener evaluación. Es decir, y no me refiero a que hagan la práctica así como todas las mediciones y el reporte, pero sí tienen que leerla y sí tienen que explorar las señales, hacer algunas mediciones y generarse preguntas. Por ejemplo, van a tener que medir el eje eléctrico medio. Entonces, ¿por qué cambia el eje eléctrico medio de acostado a parado? ¿No? Y eso viene en las preguntas específicas de la práctica. Obviamente esas las tendrán que contestar y las tendrán que explicar bien los que les toque hacer la práctica, pero a lo mejor al equipo se le ocurre otra pregunta y para que se ocurran preguntas, pues tengo que saber de qué se trata el tema, porque si no está complicado que genere preguntas adicionales, porque como que las básicas ya vienen en la práctica, ¿ok? Entonces, el que los otros equipos no se les vaya a solicitar el reporte o presentar los resultados no quiere decir que no van a tener evaluación. Entonces, los pasos son los siguientes. Se les da la práctica, yo voy a hacer, les voy a dar las señales, las vamos a ver rápidamente aquí en pantalla. Yo voy a hacer una demostración de la adquisición del ECG. Me voy a adquirir yo, me van a ver mi señal. No voy a hacer las maniobras, haré algunas, pero no las voy a hacer todas.
ni tampoco durante 5 minutos, ¿ok? Y el equipo que le tocó tendrá un tiempo para hacer las mediciones y hacer su reporte. Va a poner el reporte para que todos accesemos al reporte, todos debemos de leer el reporte, porque a partir del reporte se van a generar preguntas. Y ahí van a estar las tablas, que principalmente de las tablas de los resultados es de donde se van a, o deberían de surgir las preguntas, ¿ok? Y entonces, después de que ya se entregó el reporte, en otra sesión el equipo 1 va a presentar sus principales conclusiones, ¿ok? Solo conclusiones, es decir, no me va a decir, esta es la tabla y la práctica consistió en adquirir el ECG 5 minutos acostado, luego eso no, porque ya todos lo vamos a saber que se hizo en la práctica, ¿ok? Y tampoco me va a enseñar los resultados, a menos que sí sea relevante decir, yo veo por ejemplo, cambió el eje eléctrico medio y me ponen el resultado para visualizar y explicar. Pero en realidad también todos ya vamos a tener el reporte y eso que presentan debe de estar en el reporte. Y entonces el equipo va a presentar, ok, se vio que el eje eléctrico medio cuando se paraba se desplazaba, ¿no? O disminuía su magnitud y esto puede ser por esta razón. No se van a inventar la razón, ¿ok? Si no se puede obtener del material que se ha visto en clase, se tiene que investigar, ¿ok? Y entonces en su reporte deberá de haber referencias. Ahora, las referencias se utilizan. Si yo pongo este párrafo, no me lo inventé yo, ¿ok? Lo saqué de algún lugar. Entonces tengo que poner aquí una referencia, un corchete, un 1, y al final del trabajo ese 1 va señalado, ¿ok? Si ustedes me ponen referencias, pero no me dicen qué parte del texto se usó en esa referencia, pues en realidad podrían no ponerlas, ¿ok? Entonces, ese trabajo de investigación que va a tener que hacer cada equipo es para tratar de explicar sus resultados. Hacen su presentación, que no debe de ser una presentación tan larga, ¿ok? 15, 20 minutos para explicar lo más relevante de la práctica. Y de las preguntas que hagan los equipos, yo seleccionaré algunas para que conteste el equipo y yo le preguntaré también preguntas adicionales, ¿ok? ¿Cuál es la idea de eso? Que el equipo investiga y eso que investigó lo transmite a los demás ya leyeron el reporte y también, como leyeron el reporte, si hay errores en el reporte, los equipos deben de detectar los errores, ¿ok? Y obviamente, si no los detectan, pues yo los detectaré y se los haré saber. Pero esa es la idea. No solo porque el equipo 1 le tocó ECG, los demás se van a desentender, pero no van a hacer el reporte, ¿ok? Ni tampoco van a hacer esta actividad exhaustiva de investigación, porque eso lo va a hacer el equipo y se los va a transmitir. Después ya le tocará al siguiente equipo hacer la actividad exhaustiva de investigación y transmitir lo que investigó. ¿Está claro cómo va a ser la dinámica? Se las voy a ir señalando y les voy a ir dando tiempos, pero ¿está claro más o menos cómo va a ser? Después, si ya tienen dudas, pues me lo hacen saber, ¿ok? Y entonces, por eso les hablo ahorita de estas cuestiones de activaciones simpáticas y vagales, porque es lo que da sustento a que yo estoy teniendo aumentos y disminuciones en frecuencia cardíaca. De forma que el sistema nervioso autónomo lo que trata es de mantener un balance en esta parte de activación de las dos ramas, la parte simpática y la parte parasimpática. Dijimos que la parte parasimpática disminuía la frecuencia cardíaca y la simpática la aumenta. Se establece que activaciones simpáticas se van a dar en respuesta a actividades, por ejemplo, de pelea o de huida. Cuando nuestro sistema se prepara, por ejemplo, para defenderse o para huir, alejarse de algún peligro, lo que se activa es la parte simpática. Cuando nosotros estamos relajados, tranquilos, quien está activado
es la parte parasimpática. Otra cosa relevante es que no son igual de rápidas las activaciones. Podríamos pensar que la activación más rápida es la simpática, porque es la que me va a hacer que yo esté seguro. No solo en literal que voy a pelear o que voy a huir. Por ejemplo, el estrés es el estrés, digamos, mental, es una actividad que va a alterar mi funcionamiento, ¿ok? Depende de qué tipo de estrés sea, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en un examen muy complicado, imagínense que hacen el EGEL y que ya es tal vez su tercera oportunidad. A lo mejor en el primero no estaban tan estresados, pero en el tercero ya van a estar estresados porque pues ya pagaron 3 veces y tienen el estrés de pasarlo, ¿ok? Va a existir una respuesta cardíaca simpática. Y no quiere decir forzosamente que se van a poner a pelear o que se van a poner a correr, ¿ok? Entonces hablamos de la velocidad de las vías. Como decimos, la actividad simpática me va a poner, digamos, en alerta. Podría pensarse que esa es la vía más rápida, pero no, ¿ok? La vía más rápida es la parasimpática porque es la que prevalece, la que está casi siempre en un estado de salud. Si nosotros somos mayormente simpáticos, que eso se puede saber a través de estudiar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, eso seguramente está relacionado con alguna enfermedad, ¿ok? Que podría traducirse, por ejemplo, en que si siempre estoy acelerada, siempre siento mi corazón acelerado, algo está funcionando mal. Y entonces, ¿por qué el vago o parasimpático es más rápido? Principalmente porque decíamos que cuando se tenía una activación vagal se daba la liberación de acetilcolina y el nodo sinusal tiene una enzima afín a la acetilcolina que es la acetilcolinesterasa en gran cantidad. Tiene mucha enzima afín a la acetilcolina, lo que va a hacer que se hidrolice rápido y entonces la respuesta a nivel cardíaco sea rápida, ¿ok? Y entonces hace eso rápido o más rápida la activación parasimpática en comparación con la simpática. Obviamente no es una diferencia grande, ¿no? Estábamos hablando de milisegundos y segundos, pero 1 o 2, ¿ok? No quiere decir que si estás en peligro te tienes que poner alerta, tu sistema no reacciona y ya te pasó algo. Eso sí va a suceder, pero cuando otra vez tengo alguna patología. Por ejemplo, si lo que sucede en personas que tienen síncope, que es que se desmayan cuando están, hay diferentes tipos de síncopes, pero por ejemplo, están de pie mucho tiempo y se desmayan, porque cuando el cambiar de postura es un estrés al sistema, porque todo el volumen pasa por gravedad a la parte inferior del cuerpo, ¿sí? El volumen por gravedad se mueve. Y entonces va a haber una caída de presión, ¿ok? Y esta caída de presión, ahorita lo vemos, se tiene que ajustar. Si no se ajusta rápido o de forma, si no se ajusta rápido, pues esa caída de presión va a generar que la persona se desmaye, que sería síncope. O se ajusta muy lento, entonces podría ser resultado de alguna enfermedad. En una persona sana disminuye la presión y de forma muy rápida se restablece, porque existen sistemas dentro de todo este sistema cardiovascular encargados de normalizar todas estas variables y mantener siempre el estado o tratar de mantenerlo el estado de homeostasis en una persona sana. Hablamos del ritmo sinusal normal, ya dijimos que se origina en el nodo senoauricular, su frecuencia aproximada de 60 a 100 latidos por minuto. Podemos tener arritmia sinusal,
que básicamente corresponde a aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. Y hay otro fenómeno que se conoce como arritmia sinusal respiratoria. Dentro de la parte cardíaca, dado que todo está conectado, no es que funcione el corazón y está completamente aislado de la actividad de los pulmones y de la actividad respiratoria, todo está conectado. Entonces todo va a tener influencia en un sistema, va a tener influencia en otro. Y la arritmia sinusal respiratoria es el fenómeno conocido que nos refleja la relación entre frecuencia cardíaca y respiración. Particularmente en la frecuencia cardíaca, en la inspiración, la frecuencia cardíaca va a aumentar y en la expiración la frecuencia cardíaca va a disminuir. ¿Por qué? Porque en la inspiración lo que hacen es, se expande la cavidad torácica y entonces disminuye la presión intratorácica. Y a través de sistemas reflejos, esta disminución en presión es detectada, se genera, en este caso, la activación simpática para aumentar la frecuencia cardíaca y que esto genere aumentos en la presión para que se restablezca esta disminución que fue detectada. Y lo contrario pasa en la expiración. Y entonces, cuando yo veo la señal de ECG, por ejemplo, aquí está frecuencia cardíaca, principalmente cuando se les pide que respiren de forma controlada y lenta, es más evidente cómo en la inspiración voy a tener un aumento de frecuencia y en la expiración o exhalación una disminución, ¿ok? Y entonces aquí básicamente se ve la influencia respiratoria. Esto sería esto es frecuencia cardíaca, ¿sí? Y a ese fenómeno se le conoce como arritmia sinusal respiratoria. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre de forma natural. Yo esperaría que eso suceda en una persona saludable. Principalmente por estos cambios en presión intratorácica que están activando ya sea al simpático o al vago a nivel del corazón. Podría evaluarse de forma muy sencilla la presencia de la arritmia sinusal respiratoria, por ejemplo, haciendo la diferencia entre el intervalo R más largo y el más corto, y que esté en un valor mayor a 0.16 segundos. Cuando hay una arritmia sinusal fuerte, se pueden presentar palpitaciones, mareos o desmayos. Bueno, y esto es lo que les explicaba, ¿no? Se expande la cavidad torácica, disminuye la presión porque hay más espacio y esta disminución en presión tiene que ser restablecida. Y esto es básicamente lo que sucede. Disminuye la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso de forma momentánea, disminuye el gasto cardíaco, la presión al nivel de las venas disminuye y están participando algo que se conocen como vasoreceptores, que son sensores de presión que están en los principales vasos sanguíneos, de forma que los vasoreceptores se inhiben. Y ahorita vemos particularmente qué hacen esos vasoreceptores, se inhiben y esto va a generar que disminuya la presión arterial. Se activan también los vasoreceptores a nivel de la carótida, en este caso se inhiben y generan un aumento en la frecuencia cardíaca. Y en la exhalación, lo que se detecta es un aumento en la presión y entonces ahora hay una compresión en la cavidad torácica, aumenta el retorno venoso, va a aumentar el gasto cardíaco también, aumenta la presión venosa y ahora los vasoreceptores van a ser activados y va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ok? Y aquí es otro ejemplo de la arritmia sinusal
respiratoria. La arritmia sinusal respiratoria se considera un índice de la modulación vagal cardíaca. Y aquí vemos cómo igual, otra vez, aumenta la frecuencia cardíaca en inspiración. Aquí tenemos la respiración. Inhalación, exhalación, y entonces vemos como en la inhalación corresponde al aumento en frecuencia y la exhalación corresponde a la disminución en frecuencia cardíaca. Y de hecho eso también puede verse, si tengo la frecuencia instantánea, se ve claramente. Pero si tienen el ECG también lo que decíamos, ¿no? Se va a ver modulada por esta señal de respiración. Y esa es una de las razones por las que, de hecho, a partir de la señal de ECG, se puede obtener la señal de respiración. Hay varios métodos para hacer eso. Hablando de la arritmia sinusal respiratoria, este es un diagrama de lo que está sucediendo. Y entonces, este centro respiratorio a nivel de la médula ósea manda la orden de respirar, ¿ok? Entonces se da un cambio en la presión intratorácica, genera un cambio en el volumen pulmonar. Estos stretch receptors son receptores de desplazamiento, de distensión. Hay un cambio en el retorno venoso, un cambio en presión arterial, y aquí participan algunos reflejos, como el reflejo de Bain, que trabaja a nivel de volumen, y el varorreflejo que trabaja a nivel de presión. ¿Para qué? Para que a nivel igual de la médula ósea, pero ahora el control vagal cardíaco, regulen la frecuencia cardíaca, ¿ok? Generando estas respuestas. En la inspiración aumenta frecuencia cardíaca, en la expiración disminuye frecuencia cardíaca. Y la parte del varorreflejo, lo que les comentaba es que estos varorreceptores van a estar en vasos sanguíneos importantes, por ejemplo, a nivel del seno carotídeo o del arco de la aorta. Son en realidad sensores de desplazamiento. Si hay más presión o hay menos presión, va a haber cierto cambio. Por ejemplo, si la presión baja, van a disminuir los impulsos que llegan al seno carotídeo, y entonces lo que va a suceder es que va a haber menos estimulación vagal. Y va a haber un aumento en la actividad simpática, ¿ok? Que va a generar, decíamos, un aumento en frecuencia cardíaca. Y esto se dio porque cuando disminuye la presión, la contractilidad aumenta debido a esta activación de la parte simpática, aumenta la contractilidad porque va a haber mayor frecuencia cardíaca, va a haber más vasoconstricción, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto, el volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco, y como resultado va a normalizar la presión a su valor normal, ¿ok? Entonces, cuando disminuye la presión, se le conoce como que dado que se activa el simpático y se inhibe el vago, se dice que hay una inhibición del varorreflejo. Y pasa lo contrario cuando hay un aumento de presión. Aumentan los impulsos que se mandan al seno carotídeo, aumenta la actividad vagal, entonces aquí se va a estar activando el varorreflejo, aumenta la actividad vagal, entonces disminuye la actividad simpática, la contractilidad disminuye, la vasoconstricción disminuye, y entonces debido a que hay una disminución en la frecuencia cardíaca, disminuye el volumen de eyección, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca, y esto va a hacer que disminuya la presión y la va a restablecer, ¿ok?
Y en realidad entonces este barorreflejo opera en la respiración, por ejemplo en el ejercicio es interesante. ¿Qué pasa en el ejercicio? ¿Trabaja o no trabaja? Porque cuando ustedes hacen ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿aumenta la presión o no aumenta? Los que hacen la práctica lo van a tener que investigar y explicar, ¿no? Porque cuando hacen ejercicio aumenta la presión, o sea, el barorreflejo trabaja. ¿Ustedes qué opinan así tal vez sin saber, ¿no? Que tendría que aumentar la frecuencia para un mejor transporte de oxígeno. Ok, sí, por eso decimos, aumenta la frecuencia cardíaca. Eso sí, es claro, todos hemos hecho ejercicio, aunque sea poquito, o tener que caminar o correr por alguna razón que no sea precisamente ejercicio, y nuestro corazón se acelera. Pero entonces, ese aumento en frecuencia cardíaca va a estar relacionado con la actividad del barorreflejo, es decir, cuando hacemos ejercicio hay un aumento de presión o una disminución de presión. Por ejemplo, si hay un aumento en presión, el barorreflejo trabaja para que la disminuya. Estos aumentos en presión podrían, es decir, si aumenta en ejercicio, hay una mayor activación muscular, ¿no? Es decir, que tiene que aumentar la contractilidad para mandar sangre y también oxigenación a los músculos. Entonces la presión aumenta y entonces el barorreflejo la disminuye. Eso es lo que sucede. Eso es lo que tendrán que investigar, porque en la práctica se hace ejercicio, ¿no? Por ejemplo. Y entonces tengo que explicar qué sucede fisiológicamente. Ahorita yo les di algunas ideas fundamentales, que es cómo funciona la activación simpática, la activación vagal, lo de arritmia sinusal respiratoria, porque en la práctica también hacen mediciones en inspiración y en exhalación, y bueno, la parte del barorreflejo. Entonces, en el ejercicio, por ejemplo, hay una mayor activación muscular, el riego sanguíneo disminuye en los órganos que no son esenciales para darle prioridad al sistema musculoesquelético, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen de eyección. Hay un aumento en presión arterial, pero sí es importante que describan qué pasa con el barorreflejo, porque particularmente sucede algo. No funciona, por ejemplo, como en la inspiración y en la exhalación. Y aumenta la ventilación, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria. Y lo que les quiero decir es que hay muchas maniobras que se conocen como estresores. El cambio de postura es un estresor, el ejercicio es un estresor, la respiración lenta o la respiración rápida. Y se conocen como estresores en el sentido de que le estoy pidiendo a mi sistema que haga algo que no hace normalmente y quiero ver cuál es la respuesta del sistema ante esa actividad particular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, ese tipo de actividades son las que se hacen en la práctica. Les voy a poner algunos videos de las enfermedades y ya terminamos la clase. ¿Preguntas? ¿Para cuándo sería entregar la práctica del equipo 1? Tenemos que hacer primero tengo que hacer la demostración, entonces no les he dado ni los datos. Ah, ok. Una vez que les dé los datos y que haya hecho la demostración, ya les diré, ok, la entregan en tanto tiempo. Muy bien. Obviamente les voy a dar tiempo suficiente, no, bueno, o sea, si se esperan al último momento, pues sí, se desvelarán tratando de terminarla, pero si la empiezan a realizar cuando les solicito iniciar la actividad, pues sí les dará tiempo.
vamos a hacer esta actividad así rapidísimo. ¿Sí ven, verdad? Dice, el ciclo cardíaco inicia generando un impulso eléctrico en el nodo. ¿Aquí qué sería? Chicos, despierten. ¿Qué es Cecilia? Es sinoauricular. Ok, sinoauricular o sinusal. Está bien, ¿no? Y luego dice, posteriormente este impulso comienza a propagarse a través de... ¿Cuál sería la primera parte? ¿A través de dónde se propaga? Contéstame quien quiera, si no, pues pregunto individualmente. ¿De las aurículas? Ok. ¿Y genera la onda? La onda P. Ok. Y luego dice, el impulso eléctrico se propaga hasta llegar al nodo. Auroventricular. Ajá. Y hay un retraso que está representado por... ¿Por qué? Por el segmento. ¿Eh? PR. Sí, PR, pero creo que yo le puse PQ. No sé por qué lo corrige. Está bien si, por ejemplo, en el examen me dicen PQ, ¿ok? Se entiende que es el segmento de la onda P al inicio de la onda Q, ¿ok? Y el impulso eléctrico continúa viajando y llega a, después de este segmento, ¿a dónde llega? Al de His. Sí, sería correcto, pero tal vez más bien sería los ventrículos de forma global. No me acuerdo cuáles son las respuestas correctas. Si ustedes ponen, cierto, llega primero a las de His, se desplaza a través de las fibras de Purkinje y entonces activa los ventrículos, ¿no? Y entonces, ¿qué inicia en los ventrículos? Despolarización. ¿De despolarización? ¿De quién? De los ventrículos. De los ventrículos. Y genera la QRS y finalmente ¿cuál es la última etapa? Repolariza. Se repolarizan los ventrículos y se forma la onda T. ¿ok? ¿Y dónde se despolarizan las aurículas? En mi SG, ¿en qué momento se despolarizan las aurículas? Es en la onda P. ¿En la onda P? No. Es en la onda. Bueno, ahí ondas está mal. QRS. Está mal. Sería, sí, está bien. Sí, ahí dice despolarizan las aurículas, pero lo que quise preguntar es repolarizan. ¿Qué es el que se ve enmascarado? Ay, tiene errores, lo voy a corregir. Sí, porque aquí dice, solo que se ve enmascarado. Entonces aquí sería repolarizan. Sí es correcto lo que me contestaron, se despolarizan en la onda P. Pero la pregunta sería, ¿dónde se repolarizan? ¿Dónde se ve? ¿Dónde, bueno, no se ve, pero dónde ocurriría esa actividad? ¿En la QR? En el QRS, ¿no? Y aquí también debería decir complejo en vez de onda. Pero se ve enmascarada por la actividad de los ventrículos, ¿no? Que son los que... A ver, ¿qué nos sacamos? Aurículas. Sí, ahí faltó un guión. No importa. Bueno, vamos a ver algunos videos de las anomalías del SG. ¿Se escucha? ¿Escuchan? Sí. Characterized by the presence of an obstruction or a block in the heart electrical pathway. A block may slow down the conduction of ¿Sí lo ven electrical en grande o lo impulses, dejé de...? or in more severe... Cuando lo hice grande, ¿sí lo siguen viendo? No, no se ven grande. No, solo vemos Déjenme el cuadrito. compartirles
la pantalla, espérenme. Completely stop them. Heart blocks are classified by location where the block. Ahí sí la ven grande. Sí. Presence of an obstruction or a block in the heart electrical pathway. A block may slow down the conduction of electrical impulses or, in more severe cases, completely stop them. Heart blocks are classified by location where the blockage occurs. SA nodal block or SA block, blockage within the SA node. AV nodal block or AV block, blockage at the level of the AV node. Intrahysian block, blockage within the bundle of His. Bundle branch block, blockage within left or right bundle branches. Fascicular block, blockage within the fascicles. Of these, AV blocks are most clinically significant. In fact, very commonly the term heart block, if not specified otherwise, is used to describe AV blocks. In AV blocks, the electrical signals are slow to reach the ventricles or are completely interrupted before reaching the ventricles. Bueno, ahí les habla de algunos bloqueos. Y aquí, 3 degrees of AV block. First degree AV block. The electrical signals are slowed as they pass from the SA. 3 degrees of AV block. First degree AV block. The electrical signals are slowed as they pass from the SA node to the AV node, but all of them eventually reach the ventricle. On an ECG, this is characterized by a longer PR interval of more than 5 small squares. First-degree AV blocks rarely cause symptoms or problems and generally do not require treatment. Second-degree AV blocks are divided further into type 1 and type 2. In type 1, the electrical signals are delayed further and further with each heartbeat until a beat is missing completely. On an ECG, this is seen as progressive prolongation of PR interval, followed by a P wave without a QRS complex. This is known as a blocked P wave or dropped QRS complex. The cycle then restarts over. As this usually repeats in regular cycles, there is a fixed ratio between the number of P waves and the number of QRS complexes per cycle. The number of QRS complexes always equals the number of P waves minus 1. In this example, there are 4 P waves for every 3 QRS complexes. This is a 4-to-3 heart block. Second-degree type 1 blocks are usually mild and no specific treatment is indicated. In type 2 second-degree blocks, some of the electrical signals do not reach the ventricles. On an ECG, this is seen as intermittent non-conducted P waves. The PR interval, however, remains constant in conducted beats. In majority of cases, the successfully conducted QRS complexes may appear broader than usual. In some type 2 blocks, there is a fixed number of P waves per QRS complex. In this example, there are 3 P waves for every QRS complex, and the condition is described as 3-to-1 heart block. However, as the nature of type 2 block is unstable, this ratio is likely to change over time. Second-degree type 2 is less common than second-degree type 1, but is much more dangerous as it frequently progresses to complete heart block or cardiac arrest. Implantation of an artificial pacemaker is recommended for treatment of this type of AV blocks. Third-degree AV blocks are also referred to as complete heart blocks. In this condition, none of the electrical signals from the atria reach the ventricles. With no input coming from the atria, the ventricles usually try to generate some impulses on their own. This is known as an escape rhythm. On an ECG, 2 independent rhythms can be seen. A regular P wave pattern represents atrial rhythm, and a regular but unusually slow QRS pattern represents the escape rhythm. The PR interval is variable as there is no relationship between the 2 rhythms. Patients with third-degree heart blocks are at high risk of cardiac arrest.
They require immediate treatment, cardiac monitoring, and pacemaker implantation. No tienen subtítulos, les paso los links después por si tienen un poco de problemas con el inglés. ¿Cuál es el tratamiento o la solución para bloqueos de segundo y tercer grado? El marcapasos. Marcapasos. Y este es uno de fibrilación auricular. Atrial fibrillation is the most common type of cardiac arrhythmia. In a healthy heart, the sinoatrial node, or SA node, initiates all electrical impulses in the atria. In atrial fibrillation, electrical impulses are initiated randomly from many other sites called ectopic sites in and around the atria, commonly near the roots of the pulmonary veins. These unsynchronized, chaotic electrical signals cause the atria to quiver or fibrillate rather than contract. Although the atrial rate during atrial fibrillation can be extremely high, most of the electrical impulses do not pass through the atrioventricular, the AV node, to the ventricles. This is due to refractory properties of the cells of the AV node. Those that do come through are irregular. Ventricular rate or heart rate is therefore irregular and can range from slow, less than 60, to rapid, more than 100 beats per minute. Antes de que se vayan a la otra parte, aquí es importante lo que les mencionan. No pasan todos los latidos descoordinados de las aurículas a los ventrículos. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron? Porque no conectan con el as de His. No. Por el periodo refractario del nodo AV. Por el periodo refractario. Entonces recuerden, el periodo refractario, aunque mande muchos estímulos, no importa la magnitud, no va a responder. Las células cardíacas tienen esta particularidad y principalmente es debido a eso a que no todos estos estímulos se propagan hacia los ventrículos. On an ECG, atrial fibrillation is characterized by absence of P waves and irregular narrow QRS complexes. Reminder, P wave represents electrical activity of the SA node that is now obscured by activities of multiple ectopic sites. The baseline may appear undulating or totally flat depending on the number of ectopic sites in the atria. In general, larger number of ectopic sites results in flatter baseline. As the atria do not function properly, the heart puts out less blood and heart failure may occur. The most common complication of atrial fibrillation, however, is the formation of blood clots in the atria. As the atria do not empty completely into the ventricles, the blood may stagnate inside the atria and blood clots may form. These clots may then pass into the bloodstream, get stuck in small arteries, and block them. When a blood clot blocks an artery in the brain, a stroke may result. Y esa sería la principal complicación de la fibrilación auricular. Recordemos, fibrilación es actividad desincronizada, ¿no? Existe también la agitación atrial y, bueno, la ventricular. Entre sus víctimas se encuentra el famoso jugador de baloncesto Hank Gathers. Cuando las señales eléctricas del corazón fallan, el corazón late de forma errática, la sangre deja de fluir y el cuerpo se queda sin oxígeno. El corazón tiembla, incapaz de organizarse y de bombear sangre.
Los médicos llaman a esta tormenta eléctrica fibrilación ventricular y también ritmo de la muerte. Una vez que el corazón comienza a temblar por la fibrilación ventricular, el 90% de los afectados fallece. El único tratamiento es desfibrilar el corazón con una potente carga eléctrica, parándolo por completo. Una vez parado, el corazón puede reprogramarse y volver a latir rítmicamente. Bueno, aquí ahorita les pongo esos links. Y aquí viene otro video todavía tenemos tiempo, sí, de taquicardia auricular. Y bueno, aquí pueden ver videos, otros tipos de videos. Pero como lo hago grande. The heartbeat is controlled by the electrical system of the heart. This system is made of several parts that tell the muscle of the heart when to contract. The SA node starts the heartbeat, causing the atria, or upper chambers of the heart, to contract. The signal then travels through the AV node, the bundle of His, bundle branches, and Purkinje fibers. This causes the ventricles, the lower chambers of the heart, to contract. The flow of electrical signals produces a normal heartbeat. Normal heartbeats can be seen on an electrocardiogram, or ECG. Atrial tachycardia is a heart arrhythmia, or irregular heartbeat. In atrial tachycardia, abnormal electrical pulses in the atria disrupt the normal firing of the SA node, the pacemaker of the heart. This can be seen on an electrocardiogram, or ECG. These signals cause the heart to beat rapidly, which does not give the heart enough time to fully refill with blood before pumping. This may cause the heart to not pump enough blood, which can lead to symptoms of dizziness, lightheadedness, and fainting. Les voy a pasar estos links o veo si me subo todo esta página. Porque no es una página, o sea, está almacenado en mis documentos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Sí, mañana o ¿cómo van? No han empezado, ya empezaron su simulación. ¿No? Bueno, mañana les voy a platicamos les paso las señales y les platico de la práctica y bueno, ya les voy a pedir que entreguen la simulación la próxima semana. Y el lunes yo creo que les hago la demostración del ECG. Y bueno, entonces el equipo les doy una semana. El equipo tendría que entregar su reporte para el próximo lunes, que sería el 20. ¿Ok? Entonces mañana les paso ahí tienen ya la práctica en Teams. Voy a revisar si no le hago algunas modificaciones y mañana, bueno, les subo las señales y mañana las abro en Biopack para que las vean y denle una revisada a la práctica por si tienen alguna duda. De forma que tendrán la semana del 13 al 17 para hacerla. Recuerden, todos la tienen que revisar. El equipo 1 sí la tiene que completar y los demás equipos pues sí, tómense el tiempo, divídanse, por lo menos que cada quien haga un tipo de medición, que lo comenten. Y entonces el 20 entregaría la práctica al equipo y en esa semana hacemos la presentación y la evaluación, ¿ok?
Entonces el 13 hacemos la demostración del SG. No creo que me lleve las 2 horas. Entonces si queda tiempo, empezaríamos EMG. ¿Ok? Y les voy a pedir seguramente si no es el próximo jueves, el viernes ya les voy a, en equipo, les voy a solicitar que entreguen la parte de su amplificador e instrumentación y al azar a personas, no a todos, les voy a pedir que me muestren funcionando, pero en el documento me tendrán que entregar el diagrama de su simulador, las características de su simulación, qué ganancia tienen, y su señal de entrada y su señal de salida ejemplificada. ¿Ok? Es decir, es un documento muy corto, pero así veo que simularon y por lo menos a una persona de cada equipo le voy a pedir que me muestre su simulación. Ok, entonces nos vemos mañana para ver lo de las señales. Nos vemos, hasta luego. Mañana, maestra. Gracias.